Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es real, existe y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura, Virgo, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por lo material, finanzas, dinero, la economía, el trabajo, los viajes, la familia, lo vamos a saber todo con el tarot y el oráculo. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas para saber lo que siente esa persona especial por ti, a la que tú amas, Virgo, que puede ser una pareja, un ex, un amigo, una amiga, que sean o estén enamorados de ti en este momento, y también puede ser un alma, una llama gemela o amor platónico. Y esta baraja es muy adivinatoria, nos dará los mensajes que sean para ti, y algún día comprobaréis qué era lo que estaba pensando esa persona a la que tú amas o que podrías conocer, porque también hablo de nuevos comienzos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. 127 cartas basadas en el tarot con todos los consejos que vosotros necesitáis para estar en unión y además sabiendo lo que va a ocurrir entre vosotros dos. Virgo, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando estas iniciales para vosotros. Quiero que penséis en esa persona que amáis o que desearíais encontrar. Algunos tendréis más de un pretendiente, amigos, o estáis en el camino de enamoraros, o tenéis a alguien en la distancia. Virgo, ¿quién te ama, Virgo? Veamos, Virgo, estas iniciales para ti. Virgo, y estas son para vosotros. Yo te llevo conmigo, con la C, nuestra casa podría ser una gran puerta que se abriese para nosotros dos y un casamiento. W, la F, siempre tengo fe en que Dios está aquí y el universo nos abre grandes puertas de entrada. La K y la V, que siempre que la veo me recuerda a la victoria de la Sefirá número 7 de Neshat en el árbol de la vida. Caballero de pentáculos, 6, 7 de bastos, con grandes triunfos si habéis tenido dificultades. Puede que vuestro nombre o vuestros apellidos comiencen con alguna de estas iniciales o los de vuestra persona. Decídmelo en comentarios. Y voy a sacar el número de vuestra semana, que quiero especialmente que vuestros guías, ángeles, arcángeles, ancestros, os den, Virgo. Virgo en el amor, y este número especial esta semana para Virgo va a ser este, y voy a mirarlo, el número 2. El 2 como la alta sacerdotisa, Cáncer, la luna, hablándome de los sueños que tenéis entre vosotros dos, y el 2 de copas, que es la unión, la boda, el casamiento. Esta carta está hablándome del Papa, pero podríais ser vosotros dos dándoos un gran abrazo y entregándoos también parte de vuestro corazón para estar juntos. Amigos, estáis soñando con alguien muy especial, tened paciencia, observad vuestro mundo y seguir aprendiendo con el 2, porque la alta sacerdotisa es muy sabia. Gracias a todos, amigos, los que estáis en nuestro canal, los que habéis llegado, los que estáis siguiéndome desde el primer momento, porque sé que los sueños se pueden cumplir, Virgo, sois la tierra, podéis materializar, tenéis grandes ideas y además las desarrolláis. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Virgo en el amor con ese 2 y la pareja que está reunida y está en nuestra baraja, el 222, si lo estáis viendo. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses para Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses? ¿Qué está sintiendo esta persona tan especial? Está encadenada a ti, que te ama
Y comenzamos con un signo de tierra, también con influencia de agua, que es Capricornio y Escorpio, en la carta del diablo, arcano mayor número 15. Y en mi baraja no es adictivo, pero sí que hay una posesión entre vosotros dos, hay juegos secretos, intimidades que tú solo conoces, Virgo. Esta persona quiere tenerte con él o con ella, olerte, acapararte, también tu cuerpo le encantas físicamente y desearía hacer algo que ya ha hecho contigo en un pasado o que en este presente solamente esté pensando en ti. Me siento como si los dos nos hubiésemos esposados y también en casamiento con el 2. Una pareja al inicio de la lectura y yo no quiero, amigos, que nunca nos sintamos encadenados a una persona. Sin embargo, aquí estoy hablando de mucha lujuria y de pasión, que los dos sentís y que os pertenecéis muchísimo. Tenéis algo prohibido, experimentado con esta persona. Capricornio, en esta carta del diablo. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses? Ego, una persona que se cree muy fuerte, poderosa. Hay más de un pretendiente para ti porque tengo el 5 de bastos, la energía de Leo, y con esa figura que te está mirando. No puede deshacerse de esa idea de que no eres suyo o suya. Los celos también tenemos que dejarlos marchar, amigos. Es una persona que está muy obsesionada, Virgo, con estas dos cartas. Pendiente de ti absolutamente y mirándote si es a través de redes sociales. Y voy a invitarte a salir, cariño mío, con la carta de invitación. Tengo que dejar atrás lo grande que soy, porque algunas veces esta persona ha podido sentirse muy superior, tener que enfrentarse a otras personas que también quieren estar contigo, Virgo, y te encuentra irresistible. Eres fascinante. Como mujer o como hombre, tienes muchas oportunidades para estar con él y además vas a empezar a salir con la carta de invitación. Quiero que dejéis vuestro ego y el suyo, porque nunca es bueno mirarnos y sentir que somos más especiales o más grandes. Las personas y las parejas somos iguales. Voy a colocar, Leo, en este 5 de bastos. Hay sentimientos que todavía están muy reprimidos y esos celos que algún día tal vez puede que te los diga o tú lo sepas, Virgo. Voy a invitarte a salir, el número 2 y esta carta de invitación. Voy a proponerte que salgas, que te invite a una cena romántica, que paseemos por un parque, como aquella primera vez que nos vimos. Para algunos será una primera vez si estáis en la distancia o todavía no tenéis alguna noticia de esta persona. Para otros será una segunda, tercera, cuarta cita porque ya lo conocéis y estáis ansiosos de estar en los brazos como esa primera carta, en deseos inconfesables. Hay WhatsApp, hay mensajes. Cuando yo hice esta carta estaba pensando como en un caballero de copas, alguien que viene y que desea invitarte a salir, a que seas su novia y después continuéis la relación. Va a haber un compromiso y quiero que soltéis esas cadenas de la carta del diablo. Virgo, hermosísima lectura con la luz del sol presente en esta carta y el número 2. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? Amigos míos, la boda y el as de copas. Tengo parejas juntas, las almas y llamas gemelas. Tú eres para mí, amor, aunque algunas veces haya querido ser un emperador y no lo soy sin ti. No puedo fundar mi familia ni la construcción de mi hogar sin ti. Amigos, me emociono porque tengo en la base de la baraja, amigos míos, el matrimonio para vosotros. Habéis visto las cartas, cómo se alinean. Te invito, amor, a que seas parte de mi vida, a que me quieras, no solamente en los sueños, porque te llevo diciendo que te amo desde hace mucho tiempo. Queréis vivir esta primera sensación de estar con esta persona y abrazarla, de quererla. También te quiero para casarme contigo con el matrimonio. Algunos podéis ser pareja, iniciando una nueva relación con el as de copas que tengo aquí y también el 4 de bastos a las llamas gemelas. Soy el Papa, Tauro, arcano mayor número 5 y desde los cielos, amor, también te digo que te amo y que nuestros guías pueden ser ángeles, arcángeles, nos están bendiciendo para estar juntos. Escucha, Virgo, tus mensajes más intuitivos con el 4 de bastos y también lo que te dice tu corazón con el as de copas, porque estoy aquí para empezar esta relación, para que prosigamos y para que tengamos fundamentos sólidos, la construcción de un hogar. Y este va a ser muy físico, puede ser a través de la madera, el cemento, pero deseo estar contigo en matrimonio, casándome, fuegos artificiales, mucha fiesta y bebiendo con otros y contigo, amor. Vamos a brindar
por lo que somos y por cómo nos conocimos, con anillos entre nuestras manos y dedos. El 4 de bastos es Aries, Tauro en la carta del matrimonio y el Papa. Y el as de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio. Si nosotros dos pudiésemos salir otra vez y estar juntos amándonos entre los sofás, cortinas de nuestra casa, pero vamos a dejar que unos pequeños rayos de luz incendien nuestro corazón y esas primeras salidas. Voy a conquistarte, amor mío, no dejo de pensar en ti y tú eres como mi llama. Creo que estoy vinculado a ti desde todos los tiempos y guardo tus mensajes, notas de voz, si alguna vez se las has mandado a esta persona. Esos emails, palabras tan importantes para mí que están mucho más allá que en un anillo porque es un objeto físico, ni siquiera en las flores. Tú estás en mí como en este 2 y el romance de las de copas. Maravilloso, amigo, muchas bodas, celebraciones, invitaciones, novios, novias aquí. Voy a colocar Aries en esta carta tan preciosa y este número 2 con tantas parejas que hay en tan pocas cartas, amigos. Alguien viene con este romance con mucha pureza de corazón. Y voy a colocar todos los signos de agua en el as de copas. Algunos ya habéis vivido con esta persona mucho tiempo, o en casa, tal vez quiso casarse contigo, otros como esposa o como marido, y estáis con esas ansias de solamente estar vosotros dos juntos, también de compartir como en el 4 de bastos. Alzad bien vuestras copas, Virgo, porque algo emocionante va a suceder y vuestros guías sí que están aquí. Y ahora veamos a través de mi baraja de mensajes qué más te quiere decir esta persona, porque estoy muy emocionada de ver estas cartas, amigos. ¿Y qué más siente esta persona especial? Yo lo vivo en primera persona. Virgo, ¿qué es lo que quiere decirle esta persona Virgo? Virgo, ¿qué es lo que quiere decirle esta persona Virgo que tal vez no te dijese y que ahora desea recomenzar con el número 1 y el as? Virgo, y en la base de la baraja, chakra del corazón bloqueado. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo miedo de sentir como un 4 de copas, Cáncer. En algún momento esta persona se bloqueó o estaba mirando hacia otras personas. Experiencias pasadas, pero sí sabe que tienes una copa de amor todavía para él o para ella, por abrir tu corazón. Porque Virgo, nunca nos detenemos ante nada. Siempre creemos en el amor. Si no fuera por él no estaríamos aquí. Ni sería el gran motor de nuestra vida. Veamos, susurros. Muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos y lo que te prometí, amor. ¿Y qué más quiere decirte? Ceguera, estoy atrapado por mi indecisión, dame tiempo, pero si no me esperas, lo entenderé. Hay que tener paciencia algunas veces, vosotros lo ponéis muy en práctica y cuando las personas, como en una carta del ermitaño o de Neptuno, Piscis con el colgado, tenemos que hacer épocas en solitario, dadle ese tiempo a esta persona, porque sí llega con muy buenas intenciones y tiene que soltar no solamente sus propios miedos, sino un ego, una grandeza que ha tenido muy en el fondo. Ha experimentado, ha salido con personas que tal vez siempre le daban la razón, le estaban apoyando, pero no le han hecho crecer lo suficiente, igual que tú, que eres su alma o llama gemela con estas cartas hermosas. Virgo, tú sabes lo que has hecho por él o por ella. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más, Virgo, como consejo que quiera decirte esta persona. Virgo, ¿qué es lo que le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses para Virgo? Virgo, muchas cartas, habéis visto las de copas, ha vuelto a salir para vosotros. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses? Virgo, voy a extender la baraja y vamos a saber algo más intuitivamente. Una carta para vosotros, Virgo, en el amor. Virgo, esta carta intuitiva. Súbete a mi vida, a mis sueños, duerme conmigo, amor. Es hora de que te recuestes sobre mí, que te apoyes en mis hombros y brazos y tengas animales a tu alrededor. Puede que algunos tengáis mascotas porque os van a acompañar en este viaje de la vida. Una enorme carta que yo amo muchísimo y mucho más en esta baraja porque es hermosísima para ti, Virgo, lo que acaba de salir. Tus dificultades, pensamientos negativos, donde has estado atrapada o atrapado todo este tiempo, tal vez sin creer o fluir con este amor eterno y este 6 de espadas, porque la vida y Dios te dan nuevas oportunidades. Va a haber para algunos un viaje muy físico, podéis cruzar a otra frontera o que esta persona venga con el 6 de espadas, o también que vais a liberaros de todas vuestras angustias y dejar
estos pensamientos y obstáculos de vuestra vida en el fondo de estas carreteras. Ya no hay nada, amor mío, que vaya a impedirnos estar juntos tú y yo. Y voy a ir a buscarte a la puerta de tu casa, vamos a hacer viajes y voy a subirte conmigo. Déjame que yo te arrope entre mi propio manto y que vea los edificios y casas que vamos a construir para nosotros. Va a ser nuestro hogar. Quiero que ahora duermas tranquilamente, que no te preocupes por nada, porque sé que has estado muy ocupada con los tuyos, que has preocupado, Virgo, por tus hijos, tus negocios, tu trabajo, el dinero, por llevar a tu casa todo lo que necesitaba tu hogar o tu familia, y ya es hora de que pienses en este amor, porque lo hay para ti, y no importa que tengas ni 20, ni 80, ni 90 años, siempre hay un lugar para amarnos tú y yo. Y mira a través de las ventanas cuando te despiertes, porque vas a sorprenderte de los edificios y a dónde te voy a llevar. 6 de espadas, Acuario, porque los nuevos tiempos llegan para vosotros y un viaje metafórico para que dejéis atrás, Virgo, todas vuestras penas y guías que os van a ayudar y personas físicas en esta carta tan hermosa. Virgo, tengo escalofríos desde la mitad de la lectura. 5 de bastos, vuelve a repetirse esta intención. Alguien está luchando por vosotros. Eres mi emperatriz, cariño mío. La carta de los enamorados en la base de la baraja, con Géminis y el arcángel San Rafael. Las arenas de los tiempos y nuestros relojes están dándose la vuelta porque hay algo que va a acontecer en muy poco tiempo. Y tú tienes, Virgo, en tu móvil algunas canciones que le encantaban a esta persona y que compartisteis algunos tonos hasta de teléfono. Lo tenías vinculado a él o a ella. Voy a hacer sonar los sonajeros de tu móvil y a enviarte mensajes, porque tú y yo, amor, con el 4 de bastos, Aries, que se repite, somos iguales como llamas o almas gemelas y nos encanta estar juntos, enrollados, y yo además quiero que escuches mi corazón y de que reposes en mí como estos dos animales y el hogar que construimos juntos, tú y yo. Hace mucho tiempo que amáis a esta persona con estas cartas y vais a envejecer junto a él o ella con la reina de pentáculos y a Capricornio y a tener mucho poder en vuestro mundo. 5 de bastos, voy a poner los enamorados, que es Géminis, dando aire, muchas ideas y esperanzas para vosotros. El 6 de espadas con Acuario. Qué hermosísima carta, amigos. Y el 5 de bastos, Leo. Así me siento algunas veces con otras personas. Puedo ser muy voraz, tener esta energía de querer llevar siempre razón. Y sé que tengo que llegar y conquistar a mi emperatriz o a mi emperador, porque yo sé que hablo para muchos hombres también. Y no quiero que nadie me arrebate mi trono ni el que es mío, porque esta persona en algunos momentos, Virgo, sí que es posesiva. Dejad atrás este ego del 5 de bastos, porque no es momento de estar lanzándonos acusaciones, sino de que bajemos y debatamos entre nosotros dos. Mucha gente te está mirando, Virgo, y vais a tener más de una proposición. 4 de bastos, la carta de la emperatriz y el 6 de espadas. Tú eres para mí todo, amor mío. Enseñas al mundo, tienes muchos conocimientos. Además, te encanta leer libros y estoy segura que tienes librerías llenas. Y alguno muy en particular como ella guarda y tú haces, Virgo. Eres el planeta Venus, Libra, Tauro en esta carta y el 4 de bastos, Aries de nuevo. Amor, no solamente vamos a estar nosotros dos como pareja, enlazándonos a través de los cielos que serán azules y brillantes como el sol, sino también nos casaremos y vamos a invitar a los nuestros para que brinden y traeremos mucha comida, seremos felices y yo quiero que te acurruques en mí. Porque puede ser una persona mucho más grande que tú, Virgo, y esta persona quiere que tú te acuestes en el sofá o que estés en la cama, pero sobre todo de una manera muy romántica, donde él te pueda o ella acariciar, dar algún masaje o cariños. Y lo digo en el plan más sentimental. Mirad, así vais a estar para el mundo cosechando éxitos, porque hasta en la televisión salís y yo sé que vais a tener muchos reconocimientos. El mundo, vuestra clase, si estáis en un instituto o vais a la universidad, estáis cursando algún tipo de estudio, va a ser con éxito y mucha finalización, y además con un amor eterno que vosotros estáis buscando desde hace tiempo. La carta de la emperatriz, enormes cartas, amigos. Voy a colocar Libra, Tauro y aquí Aries de nuevo en este 4 de bastos. Así quiero mirarte, amor. Mirad vosotros mismos lo que desea esta persona.
No sintáis que habéis desaprovechado la vida o que el amor es en vano, porque esta oportunidad se abre como las puertas de un autobús para que os subáis vosotros dos y empecéis un nuevo rumbo juntos. Maravillosa lectura, Virgo. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es esta historia de amor tan grande y hermosa entre vosotros y qué esperáis de la vida, porque sí que puede haber tiempos muy difíciles. Aquí las espadas lo siembran muy bien, pero podemos continuar el viaje y seguir enamorándoos. Y siento que algunos os enamorasteis de esta persona muchas veces, aunque se fuese y luego volvió. Muchas gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme quiénes sois. Esta emperatriz tan grande, porque no puede haber mujer o hombre más importante para esta persona que vosotros. Llamas gemelas que se repiten en 2 cartas, invitaciones, as de copas. Amigos míos, vais a tener triunfos. Y en el mundo material, mirad lo que hace esta chica. Si estáis dando clases, capacitáis a otros, lleváis estrellas hasta en vuestro rostro. No solamente porque estáis felices y enamorados, sino porque el mundo dice que estáis aquí como una gran maestra o maestro para otros. Muchas gracias, nos veremos en la siguiente lectura. Quiero que paséis una feliz semana y seáis muy felices y que cumpláis sueños. Las cartas siempre os dan consejos para que lo hagáis. Gracias de nuevo, activad la campanita, suscribíos, poned un like y dejadme todos los comentarios que deseáis. Si estáis viendo el 222 o alguna cifra en particular, me quedo con el 4 de bastos, con este hogar entre vosotros, con la fiesta, la boda y también con vuestros progresos. Los más materiales porque vais a parir algunos hasta niños o quedaros embarazadas. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente lectura, Virgo. Besos y bendiciones para todos.